Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse el día de hoy en lo que va a ser el último webinar del año. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias al doctor Cavallo. Doctor, muchas gracias por sumarse hoy al webinar organizado por el Banco Comafi. La verdad que es un gusto tenerlo acá. Creemos que es un contexto muy interesante y que tendrá mucho para aportar de cara a lo que viene. Así que muchas gracias por estar. Eh, y para los que están participando, sepan que pueden hacer preguntas, están en el chat en la parte de la derecha, me pueden ir acercando preguntas o por mi chat personal también. Así que, bueno, doctor, si le parece, muchas gracias nuevamente por estar aquí y cuando quiera puede arrancar. Muchas gracias por invitarme y es un placer estar en contacto con todos los que están participando de este webinar. Cuando me preguntaron de qué prefería hablar, yo les dije de cómo va a ser la política monetaria y cambiaria una vez que se abra el cepa, se elimine el cepo. Pero lo hice para luego poder hablar de lo que está pasando ahora con la política monetaria y cambiaria y con la evolución del tipo de cambio y todas las cuestiones que se discuten en este momento. Comienzo con cómo yo veo el futuro sistema monetario y cambiario de la Argentina. Hay que recordar que Milei hablaba de una economía totalmente dolarizada e incluso de eliminar el Banco Central. En realidad, en una economía totalmente dolarizada, tiene que haber una institución que haga algún tipo de superintendencia del sistema bancario, pero como banco de emisión, el Banco Central dejaría de existir, porque ya no habría moneda para emitir. Pero después de esa primera idea, Milei se convenció que posiblemente no iba a ser factible avanzar hacia una dolarización total. Recuerdo que él organizó una conferencia que está publicada en un librito que se llama El fin de la inflación, en la que invitó a varios expositores, entre ellos me invitó a mí, también a Emilio Ocampo y también a Federico Sturzenegger, y finalmente él hizo una exposición final. Emilio Campos presentaba una propuesta para dolarización total y yo dije, no, lo que creo que va a terminar ocurriendo y sería bueno que ocurra es que tengamos un sistema de competencia de monedas o un sistema bimonetario donde convivan el peso como moneda local y el dólar o cualquier otra moneda respetable en el mundo. Este sistema está funcionando muy bien en varios países, pero fundamentalmente a mí me gusta mencionar el caso de Perú, donde pese a la gran inestabilidad política, tienen un sistema monetario y cambiario que funciona muy, muy bien. Después yo lo voy a explicar. Ahora, ya en el gobierno, si bien de vez en cuando el presidente alude a una dolarización completa de la economía, está claro que es un tema que lo tiene prácticamente descartado y insistentemente habla de que vamos a ir hacia un sistema de competencia de monedas. Yo voy a tratar de explicar primero, para luego pensar cómo se llega a esa situación desde donde estamos ahora, cómo funcionaría ese sistema. Tendríamos el peso y tendríamos, o se permitiría que el dólar juegue exactamente el mismo rol que el peso, es decir, ambas sean monedas de curso legal. Esto significa que el dólar puede cumplir las mismas funciones que cumple el peso. Por ejemplo, en términos no solo de pagos, sino de intermediación financiera y mercado de capitales, tener un depósito en
pesos o un depósito en dólares sería totalmente indiferente. Los bancos tendrían que intermediar entre depositantes y tomadores de crédito, y el mercado de capitales tendría que funcionar en cualquiera de las dos monedas con las mismas características. Por supuesto, en un sistema que funcione de esa manera requiere que el peso sea convertible y el dólar también convertible, en el sentido de que haya total libertad para pasarse de una moneda a la otra. No pueden existir restricciones que impongan que una cosa no se puede hacer con el dólar, otra cosa no se puede hacer con el peso, es decir, tiene que haber total libertad para el movimiento tanto de pesos como dólares, no solo dentro del país, sino con el exterior o a través de las fronteras. En ese caso, ¿qué rol juega el Banco Central? Pues el Banco Central, que tiene que seguir existiendo, juega el rol, por un lado, de administrar lo que podríamos denominar la expansión del crédito interno en pesos y también la expansión del crédito interno en dólares. El Banco Central, obviamente que tendría la capacidad de emitir pesos si fuera necesario, pero fundamentalmente tiene que hacerlo de tal forma de que la expansión del crédito interno en pesos sea la que requiere la economía para mantener la estabilidad. Y con respecto a los dólares, el Banco Central, si bien no puede emitir dólares, sí puede controlar la expansión del crédito interno en dólares. ¿De qué forma? A través de los encajes legales, o sea, imponiendo una determinada cantidad de encajes legales a los depósitos en dólares, lo mismo que impone encajes legales a los depósitos en pesos. Pero no necesariamente son iguales esos encajes legales. El Banco Central puede decidir en determinados momentos aumentar los encajes legales en dólares para reducir la expansión del crédito en dólares, o puede aumentar los encajes a los depósitos en dólares para expandir el crédito en dólares. Y lo mismo con respecto a los pesos, puede manejarse con encajes que permitan expandir o contraer la expansión del crédito en pesos. Los encajes no necesariamente tienen que ser iguales. Una herramienta del Banco Central en ese contexto es manejarse con los encajes diferencialmente en función de las necesidades del proceso de estabilización del valor del peso. Esto voy a explicarlo dentro de un minuto. También puede influir, el Banco Central va a poder influir sobre las tasas de interés, tanto de los depósitos y préstamos en pesos como de los depósitos y préstamos en dólares. ¿Cómo hace para influir sobre las tasas de interés? Hace lo que todos los bancos centrales del mundo, operaciones de mercado abierto, es decir, tienen en su cartera bonos en pesos y bonos en dólares, o letras en pesos y letras en dólares. No de nueva emisión, es decir, el Banco Central no puede hacerse de esos bonos para financiar al Tesoro, sino que tiene que haberlos tenido de antemano o adquirirlos en el propio mercado, un mercado secundario. Pero, ¿cómo maneja las tasas de interés? Bueno, si por ejemplo quiere bajar la tasa de interés de las operaciones en peso, se maneja vendiendo bonos en pesos. Si quiere bajar la tasa de interés en dólares, lo hace vendiendo dólares en bonos, bonos en dólares.
y viceversa, es decir, si quiere subir las tasas de interés. Tiene 4 herramientas monetarias para influir sobre la expansión del crédito en pesos y dólares y sobre las tasas de interés en pesos y dólares. Son 4 herramientas que tiene el Banco Central para intervenir en el mercado monetario y cambiario. En un sistema así, ¿qué es lo que se persigue? Se persigue que el peso tenga una cotización en términos de dólares que en el sentido tendencial o de mediano y largo plazo sea prácticamente constante, es decir, que sea estable, que la gente no espere que el peso se vaya a depreciar permanentemente, ni que espere que se va a apreciar permanentemente. O en otros términos, no debe esperar que el dólar pueda subir permanentemente o vaya a bajar permanentemente. Sí es posible que haya fluctuaciones que tengan que ver con shocks externos, por ejemplo, que de repente disminuyen los precios de exportación y eso hace que tienda a desvalorizarse el peso, tienda a devaluarse la moneda local. Entonces, el Banco Central puede intervenir para tratar de atenuar esa tendencia a la devaluación y sobre todo procurar que no se vaya a espiralizar, que no vaya a influir en las expectativas de la gente en el sentido de que permanentemente va a haber devaluación del peso. ¿Cómo hace eso? Pues manejando estos 4 instrumentos que mencioné. E incluso, si tiene stock de reservas en dólares, puede usarla para vender dólares o, en caso contrario, si por ejemplo tuviera que evitar una apreciación excesiva del peso para comprar dólares. Es decir, el sistema bimonetario no significa hacer desaparecer el Banco Central, sino tenerlo al Banco Central utilizando instrumentos para estabilizar el tipo de cambio, la cotización del peso en relación al dólar, en un sentido tendencial, no para evitar fluctuaciones circunstanciales que puedan derivar de shocks que soporta o que sufre la economía. Hay un ejemplo práctico que yo suelo dar y siempre he recomendado a los presidentes del Banco Central de Argentina que le presten atención, que es el caso de Perú. El caso de Perú desde prácticamente el año 2000, pero más particularmente desde 2006 en adelante, ha logrado que su moneda, el sol, prácticamente sea estable, con algunas fluctuaciones derivadas de los fenómenos que mencioné, de los shocks externos, que ha llevado a que la gente incluso se acostumbre a utilizar cada vez más el peso. Al principio de las reformas económicas de Perú, los depósitos en pesos representaban apenas el 10-15% del total del sistema bancario y el resto, 90 o 85%, representaban dólares. La gente solo confiaba en el dólar. Luego, por hacer un manejo muy prudente, tanto desde el punto de vista fiscal como de este sistema monetario que acabo de describir, lograron que el sol se estabilizara en un sentido tendencial y que la gente cada vez más utilizara el sol. Hoy por hoy, los depósitos en soles representan el 60-70% en el sistema bancario y en pesos, y en dólares el otro 30-40% complementario.
Lo interesante es que la tasa de inflación es muy baja, es una tasa de inflación semejante a la de Chile, está en el orden del 3%, a lo sumo 4% anual, 2% en algunos años. Es decir, ha logrado un sistema muy estable. Yo vengo insistiendo en entender bien cómo funciona el sistema de Perú porque es un ejemplo. Él tiene un presidente del Banco Central que es el mismo desde el 2006 en adelante y que ha aprendido a manejar muy bien estas variables que señalé antes. Pero hay otra cosa. Yo le pedí a Horacio Liendo, que fue el autor de la ley de convertibilidad y que es un abogado realmente conocedor de los temas monetarios, quizás la persona que más conoce desde la abogacía cómo se legisla y cómo se hace funcionar un sistema monetario, que estudiara el tema de Perú. Y él advirtió que hay unas reformas que se introdujeron en la Constitución de Perú que son la clave para que este sistema funcione. Una de las reformas dice que el Banco Central no puede financiar déficits fiscales, es decir, no puede emitir soles para financiar al Tesoro. Eso está en la Constitución. Y otro tema que está en la Constitución es que el Banco Central o el gobierno en sí mismo no puede imponer restricciones al movimiento de capitales o a la compra-venta de divisas extranjeras, cualquiera sea esa divisa. Es decir, impone que no haya ningún tipo de cepo y que por otro lado no haya financiamiento del Banco Central al Tesoro. Con esas dos condiciones e incluso con sanciones penales, si el gobierno o si el Banco Central o cualquier funcionario violara esas normas constitucionales, el sistema funciona muy bien y por supuesto el presidente del Banco Central ha logrado, más allá que una teórica independencia de la cual todos hablan, un sistema que le permite trabajar sin problemas en la estabilización de la economía, aun cuando haya una gran inestabilidad política. Lo que no puede haber, obviamente, es un gran desequilibrio macroeconómico, porque si, por ejemplo, el gobierno gastara mucho y incurriera en déficit fiscal, estaría obligado a endeudarse y, bueno, los mercados de capitales siempre ponen límites a la posibilidad de que un gobierno se endeude. Por supuesto, en el caso de Perú ha ocurrido que han mantenido una gran disciplina fiscal. Entonces, pensando en la Argentina, para pensar en llegar a ese sistema monetario, tendríamos que tener dos condiciones, una de las cuales ya existe, es decir, un gran esfuerzo fiscal para no necesitar financiamiento monetario, que es impresionante cómo lo ha logrado Milei en este primer año. Por supuesto, se ha logrado no solo déficit primario cero, sino déficit total, incluyendo los pagos de intereses, igual a cero, o incluso con un leve superávit financiero. No es imprescindible que exista siempre esa situación, pero por supuesto por mucho tiempo va a tener que existir para que cambien finalmente las expectativas de la gente respecto a la vocación por el gobierno o por los gobiernos de aumentar permanentemente el gasto y el déficit. O sea, la primera condición ya Argentina la ha conseguido. ¿Cuál es la segunda condición? Que el dólar pueda funcionar igual que el peso para para todo tipo de transacciones. Es decir, por ejemplo, para la intermediación financiera, para préstamos, depósitos, contratos de mediano y largo plazo, lo mismo que el peso.
que tenga las mismas propiedades. Eso significa que no puede haber ninguna restricción a la compra-venta de dólares y al movimiento de dólares o de cualquier otra moneda a través de la frontera, es decir, al movimiento de capitales. Obviamente, para ese sistema que acabo de describir, un sistema bimonetario a la peruana, lo que le falta a la economía argentina es eliminar el cepo, pero de una manera total, que no haya ningún vestigio de restricción a la compra-venta de dólares para cualquier destino, sea para pago de importaciones, sea para pago de servicios, sea para transferencias al exterior, sea para devolver préstamos al exterior, como tampoco ninguna restricción para la entrada de dólares, sea para inversiones, sea para atesoramiento en Argentina, sea para convertirlos en pesos, sea para, por supuesto, pago de importación, como retribución a las exportaciones. Es decir, tiene que haber total libertad. Y eso obviamente hoy por hoy no existe. Una cuestión que plantean sobre todo los que miran a la Argentina desde el punto de vista financiero, dicen, bueno, es fundamental que no existan restricciones, sobre todo para que baje la tasa de riesgo país a niveles como la de los países más avanzados y sobre todo incluso los países emergentes que tienen buen manejo macroeconómico, como mencioné, por ejemplo, recién a Perú. Las tasas de riesgo país son muy bajas, en otros países todavía más bajas, como Chile, pero están en el orden de 200, 300 puntos básicos, mientras que nosotros todavía, a pesar de la gran caída que ha habido en la tasa de riesgo país, tenemos todavía 700 o 750 puntos básicos. Ahora bien, ¿qué pasa con...? Ahora voy a pasar a otro capítulo, el capítulo de cómo se pasa de una situación como la actual a una situación como la que describí, el sistema bimonetario peruano. Obviamente, tiene que eliminarse todo vestigio de cepo. No hay un solo cepo, hay varios cepos. A mí me gusta distinguir entre dos cepos. Uno, el cepo comercial. El cepo comercial es el que se relaciona con importaciones y exportaciones. El Banco Central decide quién puede comprar divisas para pagar importaciones y en qué condiciones, si tiene que esperar 30 días, antes era 60 días, o incluso si puede o no puede pagar por adelantado las importaciones. Es decir, el Banco Central determina en qué condiciones puede alguien comprar divisas para pagos de importaciones. Y por otro lado, en materia de exportaciones, el Banco Central obliga por de pronto a vender en determinados plazos las divisas de exportación e indica a dónde las puede vender. Normalmente sería en un sistema controlado, tiene que venderlas al propio Banco Central y en el caso particular de Argentina dispuso que haya lo que se llama el dólar blend, es decir, que los exportadores puedan vender el 20% de sus ingresos de exportaciones al mercado contado con liquidación, que es un mercado que se cree o pseudo libre. Digo pseudo libre porque no es un mercado realmente libre. ¿Por qué? Porque existe también un cepo financiero que es muy relevante. No cualquiera puede enviar capitales al exterior
por vía del contado con liquidación, es decir, comprando bonos en Argentina y vendiéndolos en el exterior por dólares. Esa operación está restringida. Por un lado, está intervenida por el 20% de dólares de exportación que el Banco Central permite que se vendan en ese mercado, que alimentan ese mercado. Y por otro lado, solamente pueden acceder a ese mercado para remitir capitales al exterior o transferir dólares al exterior, quienes no hayan operado o no vayan a operar en el denominado MULC, que es el Banco Central, digamos, el mercado administrado por el Banco Central. Se le llama MULC porque es mercado único y libre de cambio, pero no es ni único ni libre, pero tiene ese nombre por una tradición. Entonces, las empresas, por ejemplo, que tienen que operar en importaciones o exportaciones, prácticamente no pueden demandar dólares en el mercado contado con liquidación. Tampoco en el denominado MEP, que es un mercado donde la gente puede comprar dólares para mantenerlos dentro del país, no para transferirlos al exterior. Pero ahí también rigen las mismas restricciones. Ahora, ¿qué significaría eliminar el cepo financiero? Eliminar el cepo financiero significaría decir, más allá de las operaciones que deben hacerse por el mercado oficial, por el MULP, importaciones, exportaciones, servicios vinculados a importaciones y exportaciones y quizás transferencias financieras que tengan que ver con préstamos que entraron por ese mercado. Más allá de eso, para todo otro tipo de transacción tendría que haber total libertad, que no hubiera ningún tipo de restricción. Nada de estas restricciones que operan en el contado con liquidación o en el MEP. Y entonces ahí sí podríamos hablar de un mercado financiero, cambiario financiero libre, totalmente libre. Y ahí sí podríamos detectar qué brecha existe realmente con el mercado oficial. ¿Con esto qué quiero decir? La brecha que actualmente se observa, que es prácticamente nula, entre contado con liquidación, MEP por un lado y mercado oficial por el otro, es una brecha artificialmente determinada por la intervención del Banco Central en los dos mercados, por un lado en el mercado oficial y por otro lado en los mercados que se piensan como mercados libres, pero no lo son. Por eso puede ser un poco engañoso decir, bueno, ahora es cuestión de unificar y liberalizar el mercado cambiario porque la brecha es muy baja o es prácticamente inexistente. No, realmente, para estar seguro cuál es la brecha, habría primero que eliminar el cepo financiero. Si se elimina el cepo financiero y se elimina el denominado blend de las exportaciones, es decir, que el Banco Central no permita la venta del 20% de exportaciones en el mercado oficial, ahí sí pasar. Por de pronto las empresas que tienen retenidos dividendos que normalmente hubieran remitido al exterior, pasarían a demandar también en ese mercado libre. Por lo tanto, se establecería un nivel que no sabemos exactamente cuál es, pero que seguramente sería diferente al que hoy tienen el contado con liquidación. Mucha gente dice, pero entonces se puede ir muy arriba. Yo creo. Yo creo que si hubiera una liberalización de un mercado financiero, si bien aumentaría la demanda,
que hoy está restringida en ese mercado, y disminuiría la oferta porque no podrían ir las divisas de exportación a ese mercado. Sin embargo, al ya clarificarse que va a haber libre movimiento de capitales, en mi opinión, empezarían a entrar capitales. Hay gente que encontraría que a ese tipo de cambio que se determina en el mercado libre, ya conviene traer capitales. En general, las inversiones vendrían por ese mercado. El hecho de que le pagaran por las divisas que entrarían para invertir un tipo de cambio más favorable alentaría la entrada más rápida de esas inversiones, y eso haría que se acote el nivel que tendría ese tipo de cambio. Pero ahí se podría dimensionar qué salto cambiario podría llegar a ocurrir en caso de unificarse y eliminarse y unificarse y liberalizarse totalmente el mercado cambiario, que significaría la desaparición del cepo y empezar a funcionar con un sistema cambiario como el que describí para Perú. Esta descripción que acabo explica por qué el gobierno, si bien habla de eliminar el cepo, incluso hay momentos en que ha dicho de eliminarlo gradualmente, y algunas medidas específicas ha ido tomando para reducir las restricciones que hay en la operatoria cambiaria, ¿por qué no aprovechó o no aprovecha este momento en que han entrado los dólares por el blanqueo y que en general hay expectativas favorables? ¿Por qué no aprovecha para eliminar el cepo cambiario? O por lo menos eliminar el cepo financiero, como acabo de describir. Bueno, el tema es que el gobierno le teme, y tiene razón en temerle, a un salto cambiario discreto que desestabilice las expectativas que ha logrado conseguir hasta este momento, que son de que el ritmo de devaluación se va a mantener al 2%, incluso puede bajar al 1%, incluso puede tender a desaparecer. Eso en el entendimiento del gobierno significaría que la tasa de inflación realmente tendería a seguir bajando y también a desaparecer, y la brecha, claro, con intervención del Banco Central de la forma como lo está haciendo, podría dejar de existir, pero no si liberalizara totalmente el mercado financiero o fuera a una eliminación total del cepo. Lo que lo inhibe de avanzar en la eliminación del cepo, sea en forma gradual o en forma integral, es el temor a tener que enfrentar un salto cambiario que pudiera agregar puntos a la inflación. Si yo tuviera que dar un consejo, que no me lo han pedido, y si lo doy de todas maneras no le van a prestar atención, me parece, yo hubiera dicho, aprovechen estas circunstancias cuando estaba operando todavía el blanqueo y cuando están eliminando el impuesto, el impuesto país, para, por ejemplo, eliminar el blend, pero acompañado por un saltito cambiario en el MULC, que fuera visto y explicado como una devaluación compensada, es decir, se elimina el blend, pero se le da un poquito más de tipo de cambio al exportador como para compensar la eliminación del blend, y se compensa la eliminación del impuesto país con un saltito equivalente en el tipo de cambio de importación. Esta operatoria se la ha venido sugiriendo el Fondo Monetario Internacional desde la primera revisión que hizo
pero a mí siempre me sorprendió por qué no la adoptó el gobierno. Y yo creo que no la adoptó por el temor a que incluso ese pequeño saltito cambiario en el MULC, que de ninguna manera tendría efecto significativo sobre los precios, porque sería compensada por un lado por la eliminación del blend de las exportaciones y por otro lado por la eliminación del impuesto país, el gobierno no lo ha hecho. No descarto que pueda hacerlo en los próximos meses, pero no parece, insinúa que no va a hacerlo y la gente se ha convencido porque si no, no se darían las cotizaciones que se están viendo en el mercado de futuro. O sea, el gobierno ha logrado, por lo menos en el corto plazo, inducir expectativas de ajuste cambiario, de un ajuste cambiario cada vez menor y una eliminación del riesgo de devaluación, y está muy aferrado a ese logro. Si decidiera eliminar el cepo en este momento, y tendría un salto cambiario más importante. Yo creo que podría, el tipo de cambio unificado, primero tendría que hacerlo liberando primero el cepo cambiario financiero, y luego, dependiendo de la brecha que quedara, deducir si está en condiciones o no de producir la unificación y liberalización completa. Pero en ningún caso el salto cambiario sería muy, muy importante. Y tampoco tendría, en mi opinión, efectos desestabilizantes sobre la tasa de inflación, salvo que no quedara claro cómo va a funcionar el sistema cambiario y financiero hacia el futuro. Por eso yo empecé explicando cómo debería funcionar para realmente consolidar un clima de estabilización hacia adelante. Todo esto se relaciona también con la acumulación de reservas. No es que el gobierno necesite acumular reservas simplemente para tenerlas ahí a la vista, sino que el gobierno en el año 2025, el próximo año, tiene que estar en condiciones de comprar reservas por casi 10.000 millones de dólares para el pago de los intereses de la deuda en dólares del gobierno. No estoy hablando del pago de las amortizaciones, porque casi ningún país, cuando tiene una deuda, cancela el capital. Lo que sí es inexorable que haga es pagar los intereses. El capital se puede tratar de refinanciar, renovar, rollovear, como le llaman los financistas. Y creo que eso es posible, lograrlo sin dificultades. Pero los intereses hay que pagarlos. Y se da un fenómeno interesante que ha logrado este gobierno, que es genera los pesos de superávit financiero, o los pesos necesarios para comprar los dólares que se necesitan para pagar los 10.000 o cerca de 10.000 millones de dólares de intereses a lo largo del 2025. Pero están los pesos, hay que conseguir los dólares. El Banco Central tendría por lo menos que ir acumulando reservas como para poder venderle al gobierno esos 10.000 millones de dólares. Y este es el tema que va a ser difícil de lograr si es que se mantiene el denominado blend, es decir, si se siguen remitiendo 20% de las divisas de exportación a los mercados pseudo libres, en lugar de dejar que entren al MULC, al tesoro del Banco Central. Si se eliminara el blend, teniendo en cuenta que las exportaciones van a ser del orden de los 85, 87 mil millones de dólares el año 2025,
por supuesto, ingresarían al Banco Central dólares suficientes como para que para que el gobierno pueda comprar con los pesos de su superávit financiero. Ahora, por supuesto que esto requiere un manejo consecuente que yo espero que se dé. Ahora, de ahí, todo esto tiene que ver también con la cuestión del denominado atraso cambiario. Obviamente, si uno mira la historia, ya el tipo de cambio real con respecto a una cesta de monedas, y mucho más si lo comparamos con el real del Brasil, la moneda argentina está exageradamente apreciada. Está tan apreciada como estaba al final del periodo de convertibilidad, ¿no? A fines del 2001. Pero hay una diferencia. En aquella época no había retenciones a las exportaciones. Por otro lado, había reintegro a las exportaciones industriales mucho más altas que las que hay ahora, y muchos impuestos que encarecen los costos de producción habían sido eliminados. El nivel del gasto público era mucho menor que el que es ahora, incluso teniendo en cuenta toda la reducción que se ha operado gracias al empeño del gobierno. Por lo tanto, yo creo que bueno, en aquel momento, claro, los términos del intercambio eran muy desfavorables, quizás más desfavorables de lo que son ahora, pero la tendencia es a que los precios de las commodities están bajando por fortaleza del dólar, y posiblemente esto se acentúe con el gobierno de Trump. Es decir, que hay indicios firmes de que el peso está sobrevaluado y que puede perjudicar a las actividades económicas que tienen que competir con el exterior, y también pueden inducir a gastos en el exterior y falta de ingresos de turistas y todo este tipo de temas que tienen que ver con el tipo de cambio. Ese es un tema que una unificación y liberalización del mercado cambiario ordenada, que no significara una revitalización de la inflación, sino por el contrario, si fuera vista por los operadores y los mercados y la gente como una consolidación de la estabilización macroeconómica, tendría la ventaja de que a su vez eliminaría el vestigio de atraso cambiario y facilitaría la recuperación de la economía y eventualmente, sobre todo como efecto de todo el proceso desregulatorio y más adelante de eliminación de impuestos distorsivos que está llevando a cabo el gobierno, podría alimentar un proceso muy vigoroso de crecimiento económico. Yo creo que pese a todos estos argumentos a favor de una eliminación del cepo cambiario y de una recuperación pronta del tipo de cambio real para evitar atraso cambiario, yo creo que el gobierno no va a introducir ninguno de estos cambios, sino que va a seguir manejando las cosas como hasta ahora, hasta las elecciones. El único riesgo que existe en ese caso es que a medida que se vaya acercando el tiempo de las elecciones, se vaya creando cada vez más la impresión de que luego va a tener que permitir una devaluación, y los mercados a veces anticipan esas especulaciones o esas visiones, y bueno, eso podría en un momento muy inoportuno provocar cierta desestabilización de la economía. Yo espero que eso no ocurra, pero de todas maneras es un riesgo que el gobierno
tiene que ir monitoreando. Bueno, yo paro acá y me avengo a las preguntas que ustedes quieran realizarme. Espero que haya quedado claro qué es lo que yo veo que va a pasar de acuerdo a las ideas que tiene el gobierno actualmente, qué es lo que convendría que pase si es que se imponen las ideas que el gobierno ha venido pregonando sobre cómo va a funcionar el futuro sistema cambiario y monetario. Doctor, muchas gracias. La verdad que muy claro. Lo dejo tomar un vaso de agua ya que no paró de hablar. Así que sí, hay varias preguntas. Por suerte creo que algunas las fue contestando, pero si le parece, quizás arrancar con parte de lo que es apreciación cambiaria. El gobierno viene defendiendo que no hay tal apreciación. Mucha de esa defensa la basa en que el central compra divisas en el mercado de cambio, en que hay superávit comercial, quizás en lo que es cuenta corriente está un poquito más fino, pero sí hay superávit comercial. Y que también que la Argentina, digamos, cambió, quizás un poco esto a veces habla, de hecho hay un staff report del fondo que habla de lo que es vaca muerta y minería. Quizás es un poco pronto, pero usted ¿cómo lo ve con respecto a esos argumentos? ¿Cree que puede ser que a lo mejor Argentina haya cambiado con respecto a eso y no sea necesario, digamos, una evaluación o cree que no? Bueno, obviamente que si uno está muy convencido de que a partir del año 2026 o 2027 van a ingresar muchísimos dólares por vía de exportaciones de energía, exportaciones de industrias del conocimiento, exportaciones agropecuarias y exportaciones de minería, y vamos a tener un gran superávit comercial derivado del aumento de las exportaciones. Eso sería como un preanuncio de que la moneda argentina va a ser una moneda fuerte, es decir, que el tipo de cambio va a ser relativamente bajo, es decir, que el precio del dólar en términos reales va a ser barato. Eso ocurre si uno va, por ejemplo, a países que tienen una gran performance exportadora y mucho ingreso de capitales, sus monedas son muy fuertes. También el costo de la vida es más alto en términos de esa moneda fuerte, pero también los salarios y todos los precios internos que determinan los ingresos de la gente son más altos. Y los precios de los bienes que tienen que competir con importaciones o los bienes de exportación son relativamente más bajos, precisamente por la fortaleza de la moneda. Pero antes de llegar a esa situación de una gran abundancia de dólares por exportaciones y por entrada de capitales, hay que pasar por una situación en la que tenemos que pagar intereses de la deuda y donde hay, por ejemplo, dividendos de las empresas que tendrían derecho a ser remitidos al exterior y cuyas casas matrices le piden, y además la impresión que se causa es que el gobierno está restringiendo el cumplimiento de obligaciones en ese sentido de, por ejemplo, permitir la repatriación de dividendos. Por lo tanto, hay una transición que necesariamente se debe financiar hasta el momento de la abundancia de dólares. Yo pienso que el gobierno no se incomoda con la idea de que se tiene que endeudar para pagar esos intereses e incluso le gustaría, no sé si lo puede conseguir, que haya financiamiento del Fondo Monetario Internacional y de los otros organismos internacionales para cubrir, para que actúe como puente entre la situación actual y la que se daría cuando ya Argentina recibiera ese influjo enorme de divisas de exportación y de capitales que empezaran a ingresar, no para hacer operaciones de corto plazo, no para aprovechar carry trade, sino para inversiones
de mediano y largo plazo en el país, ¿no? O sea que yo diría, actualmente el tipo de cambio está sobrevaluado. Abrir la economía en este momento con un tipo de cambio sobrevaluado ofrece riesgos porque muchos costos están también son demasiado altos por las distorsiones y porque todavía hay regulaciones, pero sobre todo por impuestos distorsivos, por la forma como funcionan las leyes laborales en Argentina. Por lo tanto, a mí me parece que es conveniente prestarle atención a este problema del denominado atraso cambiario. No hay que dejarlo absolutamente de lado. Por de pronto, cuanto antes se puedan eliminar los derechos de exportación y se puedan aumentar los reintegros de importaciones, el gobierno tiene que hacerlo, porque si no va a estar desalentando al sector más productivo de la economía argentina, que es el sector agropecuario, ¿no? Y por otro lado, un sector que, según cómo le vaya, le va a una gran cantidad de pueblos y ciudades del interior del país, que eso tiene que ser también una preocupación de este momento, ¿no? Bien, muchas gracias. Consulta con respecto bueno, mencionó el atraso cambiario y que quizás lo ideal sería sacar el blend y el impuesto país y compensarlo con una devaluación de una magnitud similar. Más o menos para dar referencia, cuando dice que está atrasado, ¿cree que sería un 20% aproximadamente? Porque obviamente con también el cepo que usted mencionó al dólar financiero es difícil saber cuál sería un valor más de mercado. No, para saber cuál sería un valor más de mercado hay que dejar que funcione el mercado libremente. Nadie puede saberlo de antemano. Yo lo que sugiero es que para tener una idea de cuánto puede ser el atraso cambiario, lo primero que habría que hacer es eliminar el cepo financiero. Entonces sí tendríamos un mercado libre y relevante y una brecha relevante que podría ser dar indicio de qué ocurriría si se unifica el mercado cambiario, ¿no? Por otro lado, también sería conveniente eliminar las retenciones, porque si uno elimina las retenciones y incrementa los reintegros a las exportaciones no agropecuarias, esa operación equivale a una mejora del tipo de cambio de exportación que no hace tan necesario una devaluación generalizada del tipo de cambio. Yo, si tuviera que estimar, yo diría que hay que pensar en un 20% o 30% de salto cambiario como máximo, no creo que sería mucho más. Y un detalle pero vuelvo a insistir, ¿no? El gobierno no va a hacer esto, o sea que no quiero que con esta estimación que yo hago haya gente que se ponga a operar pensando que el gobierno va a hacer eso. Simplemente quise responder la pregunta. Clarísimo, clarísimo. Una consulta con respecto a los riesgos del modelo, que algo comentó y que el escenario base, que de hecho creo que muchos ya economistas coinciden, es que van a mantener incluso bajar el crawling peg de cara al año que viene y a las elecciones. Si dentro de ese modelo uno de los riesgos claramente es con respecto a actividad y algunos mencionan que incluso la competitividad del tipo de cambio pueden ir por devaluación o por una inflación que vaya por abajo del crawling peg e incluso una deflación. ¿Usted cree que se podría dar ese escenario de acá a octubre donde la inflación corra por abajo de la política cambiaria que tengan en ese momento, sea 1% cero de crawling peg? Yo creo que no es conveniente tender a una deflación, porque con la deflación no se reactiva la economía. Al contrario, la deflación puede llevar a que la gente postergue,
por ejemplo, demanda, compras. Por otro lado, puede llevar a que el gasto se haga, bueno, en general los fenómenos de deflación no han ayudado. La deflación puede llegar a ser tan mala como la inflación, ¿no? Yo no creo que se vaya a producir un fenómeno de deflación. Sí que muchos precios que estuvieron adelantados y que los productores o los fabricantes se engolosinaron y los fijaron a los precios cuando el dólar estaba en 1.500 o 1.300, en la práctica se van a ir reduciendo, ¿no? Y algo de eso se ha visto. Me decían, por ejemplo, que en materia de vinos y varios otros productos se han ido produciendo ajustes en los precios, las cubiertas, por ejemplo. Es decir, he hablado con gente que dice que ve caídas en algunos precios, pero no un fenómeno generalizado de deflación, ¿no? Después, por otro lado, están todos los servicios. Yo creo que todavía hay necesidad de que algunos servicios que si bien han venido ajustando, sus precios todavía los tienen demasiado bajos con relación a los costos como para poder seguir prestando esos servicios. Así que yo no creo que haya un fenómeno de deflación en el horizonte. Sí de disminución de la tasa de inflación. Yo sinceramente no tocaría el Kroll hasta tanto no esté absolutamente seguro que no queda una inflación inercial que vaya digamos, a seguir aumentando, por ejemplo, el precio de los servicios. Bien, una consulta también con respecto a la salida del cepo. En algún momento el gobierno había mencionado que necesitaba dos condiciones. Una era que la base monetaria sea igual a lo que denominaron la base monetaria amplia, este indicador que incluye la base monetaria, las LEFI y los pesos que tiene el Tesoro depositados. Y la otra condición era inflación cero, inflación entendida como crawling peg más inflación de Estados Unidos, que según ellos eso sería hoy más o menos 2,5, con lo cual por el lado de la inflación se estaría cercano, digamos, a este target que ellos tienen. Quizás por el lado de todavía la base monetaria igual a la base monetaria amplia, no. Pero la consulta es, ¿qué le parece a usted ese target de base monetaria amplia que están mirando el gobierno? Si le parece que tiene sentido o no, ¿qué cree? Bueno, yo creo que como estuvieron diciendo que la base monetaria se iba a mantener constante y obviamente la base monetaria siguió subiendo. Incluso hay un gráfico que yo quiero mostrar. A ver, el gráfico de la expansión de los agregados monetarios. Agustín, si lo podés poner. Ahí está, miren. La línea azul es la base monetaria, que está en 26.000 millones de pesos, ¿no? La azul, acá, la azul. Y los otros agregados monetarios, por ejemplo, M2 subió más, está en 59,931. Y lo que es impresionante es cómo subió la expansión del crédito interno, que normalmente es el agregado monetario que más se utiliza para relacionarlo con la inflación. Porque claro, esto de que la inflación tiene origen monetario es cierto, pero se ha discutido muchísimas veces cuál es el agregado monetario que mejor explica o influye en la tasa de inflación. Y no es la base monetaria, normalmente es M2 o si cuando hay lo que se llama un crowding in, es decir, cuando deja de tomar crédito bancario el sector público y se le hace espacio al sector privado y crece mucho
la expansión del crédito al sector privado, eso puede ser el agregado monetario que más influya sobre la tasa de inflación. Por eso, yo creo que cuando dijeron que la base monetaria se va a estabilizar, cuando llegue a lo que era la base monetaria empleada de 47.700 millones de dólares, quiere decir que hay una gran posibilidad de expansión de la base monetaria. Y si hay esa posibilidad de expansión de la base monetaria, ¿cuánto más puede ser la expansión del crédito interno, de M2? Es decir, estaríamos prácticamente con la posibilidad de una expansión monetaria enorme. Por lo tanto, yo creo que eso de decir que la base monetaria se va a estabilizar cuando llegue a 47.700 millones de dólares fue un recurso que inventó el Banco Central para conciliar con la idea de que habrá un momento en que la base monetaria ya deje de crecer, lo cual, entre paréntesis, no significaría que los otros agregados monetarios dejen de crecer. En fin, yo no le doy importancia a ese argumento. Creo sí que la base monetaria puede crecer, lo mismo que la expansión del crédito interno. Está todo el tema de las LEFIs, que los bancos pueden deshacerse de ella y prestar al sector privado. Está también el tema de las propias LEBACs, que están en poder del sistema bancario y que podrían los bancos venderlas para tener recursos para prestar al sector privado. Ahora, eso es interesante desde el punto de vista de la posibilidad de que se reactive la economía. Y yo creo que es bueno que se reactive la economía como preámbulo a un crecimiento sostenido. Ahora, hay que entender que si hay expansión de los agregados monetarios favorables a la reactivación de la economía, es más difícil eliminar todo tipo de inercia inflacionaria. Por lo tanto, yo creo que es ahí donde el Banco Central tiene que ver si esta política o esta posibilidad de expansión monetaria se concilia con la idea de disminuir, no solo sostener, sino disminuir el ritmo del crawl y evitar cualquier salto cambiario. Ahí va a haber siempre una tensión entre la expansión de los agregados monetarios favorables a la recuperación de la economía y el sostenimiento de un tipo de cambio que aparece apreciado o exageradamente apreciado. Bien, estamos un poco pasado de tiempo, así que, doctor, voy a hacer la última pregunta. Si le parece que tengo bastantes clientes interesados en lo que sería el dólar blend. Usted mencionó que quizás lo ideal sería eliminarlo al dólar blend y quizás, me imagino que al ver menos oferta, quizás tenga un poco más de brecha y que el Banco Central acumule dólares y en todo caso maneje un poquito más a discreción el nivel de brecha. La consulta que tenemos es si usted cree que lo van a eliminar de cara quizás ahora a diciembre y el año que viene, y si no lo eliminan, digamos, ¿por qué sería o qué cree que está pensando el gobierno? Quizás medio compleja la pregunta, pero sin duda va a tener luz para entrarnos al tema. El tema, hoy día, creo que el tipo de cambio que logra el exportador por la mezcla de dólar blend y el dólar oficial es prácticamente insignificante porque está muy cerca el contado con liquidación luego de los descuentos que sufre el que vende en el contado con liquidación con el tipo de cambio oficial, mayorista. Es muy, muy pequeña la diferencia. Por lo tanto, el gobierno puede decir, bueno, eliminamos el dólar blend, le facilitamos la vida al exportador que venda solamente en el mercado oficial y no le estaremos quitando prácticamente nada. Por supuesto, ese no sería el caso si se liberalizara el mercado financiero
y volviera el contado con liquidación o lisa y llanamente el tipo de cambio financiero a separarse del oficial. Por lo tanto, yo creo que si el gobierno decide eliminar el dólar blend, algo que me parece que lo va a hacer, porque sea como sea, en cualquier negociación con el Fondo Monetario se lo van a plantear. Además, es la forma de asegurarse que van a ingresar al Tesoro suficientes divisas como para que el Banco Central, para que el Tesoro, al Banco Central suficientes divisas como para que el Tesoro con sus pesos pueda comprarlas y pagar los intereses de la deuda. Van a tener que pegar un saltito cambiario para las exportaciones o compensarlo con la eliminación o reducción de las exportaciones agropecuarias y aumento de reembolsos a las exportaciones no agropecuarias. En fin, yo creo que es muy probable que se tenga que eliminar el dólar blend, lo cual no significa que van a hacer exactamente lo que yo sugerí antes de una devaluación compensada. Van a buscar la forma, a lo mejor por reducción de retenciones y aumento de reintegros, de que los exportadores no se vean perjudicados por la eliminación del dólar blend, ¿no? Pero yo diría que es muy probable que muy pronto ese sistema de dólar blend ya no exista. Bueno, muchas gracias, doctor. Nos pasamos de tiempo, así que no más que agradecerle. Hemos cerrado el año con un webinar con ustedes, así que muy contentos. Y muchas gracias también a todos los que participaron. Espero que terminen bien el año y nos veamos el año que viene. Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias a ustedes por atender todas estas elucubraciones mías. No hay de qué. Un Muchas abrazo. gracias, doctor. Y felices fiestas a todos, ¿eh? Gracias igualmente. Chau, chau.